el término sionismo. Quiero aclarar que un pueblo que tiene más o menos 60 siglos, casi, es decir, casi 6.000 años, con una tradición permanente, es muy difícil que no lo sea, porque no serlo implica dejar de ser. Si algo los ha tenido unidos y los ha llevado a través de la historia, es el sionismo. Digamos que algunos no quieren que sea muy público este término y esa postura, porque en realidad tienen miedo a la masa. En este momento, el antijudaísmo en el mundo, declarado por ellos mismos hace un mes atrás, se ha disparado y está fuera de control. Es decir, esto lo llevó a Benjamín Netanyahu, en realidad Milekoski, primo cercano o lejano del que está en la Casa Rosada, a hacer una declaración la semana pasada muy concreta. Los que griten Palestina libre están poniendo de moda el nuevo grito de Heil Hitler. Quiero aclarar una cosa importante. Este hombre se está equivocando en dos cosas. La primera es que ellos, con sus psicólogos sociales, pretendieron copiar la mentira que difundieron después de la posguerra sobre lo que la Alemania hitleriana fue, sin entender remotamente lo que estaba pasando, un pueblo que luchaba por su dignidad y que fue capaz de enfrentar al mundo entero de sus enemigos y sus aliados enemigos para poder tomar partido por su propia defensa. Defensa que fue aprobada por muchos países del mundo, formaron legiones en su apoyo prácticamente en todas las razas y continentes, y este concepto deformado de lo que es un nacionalismo popular, porque el sionismo no lo es, no lo es. Y hay algo que el hebreo nunca fue, es nacionalista. Por esa razón, hay que destacar dos temas importantes en el análisis. El primero es que, teniendo el Estado de Israel desde 1948 un territorio dado por la Declaración Balfour, Lord Allenby, etc., nunca toda la diáspora judía ha ido a vivir a Tel Aviv del mundo, y tampoco a las partes del territorio. Por el contrario, se han mantenido donde están. Un pueblo de costumbres nómades, tomadas en una cultura mosaica asimilada de cualquier lado, de cualquier parte y en cualquier época, no propia, solamente adaptada a una manera de ser para ser reconocida entre ellos, de costumbres tomadas de otras. Voy a citar un hecho concreto. La lex ventris, o sea, el vientre judío, es tomada de la lex ventris romana, de en donde las ciudadanas que tuvieran hijos y fueran libres, tenían hijos libres y ciudadanos en Roma. Es una de las tantas cosas, como el Salmo 105, que es una clara, un claro plagio del himno de Akenatón al Atón o al sol de la mañana, sol del amanecer, y donde lo único que han hecho es cambiar el término Aten o Atón por Jehová. O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene una cultura fabricada, con una tradición inexistente, y donde lo único que tienen realmente generado, como propio es el Talmud, y la interpretación de los 40.000 rabinos que tienen de lo que la Torah dice, que por otro lado es un libro egipcio, igual que el Barashit y el Zohar o libro de los esplendores. Son libros de Egipto, que ellos adoptaron como si fueran propios, y digamos que cuando los dueños se van, ellos dicen esto es mío. Entonces, es una manera armada de una tradición cultural inexistente en un pueblo que tiene mezcla de cualquier cosa. Son originariamente parias de los pueblos del Antiguo Oriente Medio, para terminar con una tradición astrológica de origen egipcio, adaptada a la domificación astrológica de Babilonia, y tomadas con eso la interpretación de las escrituras, de las letras asirias, que en la forma en que las hablan se llama Asurim o hebreo. Hebreo, la lengua de los extranjeros o de los extraños, ya que el término justamente significa eso. O sea, extraños o extranjeros. Se consideran a sí mismos súbditos solamente de sus leyes y se consideran extraños en todo otro país. Eso lo lleva a un concepto que lo han dicho varias veces a lo largo de la historia en distintas formas, de que el pueblo que más persigue al judaísmo es aquel que trata de asimilarlo a su cultura, porque eso les hace perder la cultura de ellos. Bueno, esto es muy simple, si no, son la gataflora, pero si no les gusta que se vayan. Nadie les pidió que vengan. Entonces, a lo que voy es, dijiste estado paria, ¿no? Te recuerdo que el Washington Post, el New York Times y Diario La Nación esta semana sacaron un artículo diciendo que Israel es un estado paria. O sea, todo ya no tiene el apoyo mediático de Israel. Por eso la pregunta que se hacían muchos analistas internacionales decían, ¿viene la caída de Benjamín Netanyahu?
o se vuelve a repetir lo que pasó hace 30 años. Se cumplen 30 años del asesinato de Isaac Rabin. Rabin. Por acá hay un tema, el tema de Isaac Rabin es un tema muy particular. Tanto lo que pasó con la bomba de la AMIA como lo que pasó con la Embajada de Israel, yo lo identifico con un revanchismo interno entre los extremistas del partido gobernante que matan a Isaac Rabin, que estaba firmando un acuerdo de paz con Palestina, en la cabeza de Yasser Arafat, el ingeniero Arafat, sobrino del Mufti de Jerusalén en la Segunda Guerra Mundial, aliado del Fioral. Este hombre fue envenenado a bordo de un avión mientras iba a París con una droga que no dejó rastro después de un día. De manera tal de que nunca se supo con qué lo mataron, pero se supone que fue con talio. Ahora, es una droga transparente, inodora, incolora y violenta, que tiende a destruir el órgano más débil del cuerpo, siempre. Apunta a eso. Por otro lado, está Isaac Rabin, a quienes los sectores ultras del sionismo israelí consideran un traidor. Había integrado la Haganá y antes la Stern, organizaciones que estaban de acuerdo con el terrorismo para expulsar palestinos hasta lograr el territorio del puerto de Jaffa y la entrega de estos territorios a la resistencia judía. Ellos operaban desde antes de la Segunda Guerra Mundial como organización Stern en Nueva York y se fueron extendiendo hacia la población palestina desde el Valle de Israel, donde convivían con árabes palestinos a los cuales traicionaron, porque lo primero que hicieron fue poner arsenales debajo de sus propias tierras. Y cuando fue descubierto esto, entonces vino una represión inglesa directamente sobre los territorios palestinos, pero ellos ya lo sabían, los ingleses sabían que esto iba a pasar, lo permitieron y lo alentaron indirectamente. De ahí la declaración Balfour y Lord Allenby entregando los territorios de Tel Aviv y de Jaffa, o Jaffa, el puerto de Jaffa. Con el tema de los huelguistas, 4.800 personas a bordo de un buque, para que les entregaran un puerto, desde el cual se están extendiendo. Cuando todo este desarrollo tiene lugar, Tel Aviv era una ciudad que pertenecía a la Siria del Sur, llamada hoy por hoy Palestina, y después de algunas contiendas históricas, se decide firmar el pacto de Camp Davis, donde el retirado presidente norteamericano Jimmy Carter hace todas las gestiones en nombre del Partido Republicano para poder entregar este territorio a una paz acordada. Bueno, el partido extremista de Netanyahu se consideró agraviado y le pegó un tiro. Esto vino como contrapartida una revancha acá, por ejemplo, en otras partes hubo otras, pero no tomaron estado público, donde viene un bombazo a la sede de la AMIA, que era el sector que, en principio, según se dice por ahí, habría atacado realmente a Rabin y lo habría matado. Yo me acuerdo muy bien cuando esto pasó con el tema de la Embajada de Israel. En San Isidro, la colectividad judía se reunió en una abierta reunión en la que participó una de las dirigentes principales en ese momento, cuyo discurso comenzó así: bueno, tal vez los judíos somos un pueblo como cualquier otro, que tiene problemas internos irreconciliables y los soluciona a veces por las armas. Fue muy claro. Recordemos las fechas, que el atentado de la AMIA pasa en julio de 1994 y el atentado a Rabin, el asesinato, en noviembre del 95. Exactamente. En el caso del atentado a Rabin y el bombazo de la Embajada de Israel, es a lo que me refiero en el acto que hubo, en el cual esta mujer habló y dijo eso. O sea, hay que tener en cuenta que es una declaración de auto de fe. Está diciendo que internamente tienen diferencias y pueden llegar a matarse entre ellos pese a ser judíos. O sea, esto está muy claro. Este hombre todavía sigue preso, está en una prisión con 22 pisos debajo de la superficie de la tierra, custodiado por expertos, no puede hablar ni con su madre. No puede, quedó aislado totalmente el que hizo el atentado. De por vida y abajo. Pero siempre es la misma metodología del sacrificio, ¿no? El sacrificio de sacrificar a uno de ellos, o bueno, de siempre hacer siempre la misma metodología. Pero ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo los analistas de que se aproxima la caída de Benjamín Netanyahu? Puede caer Benjamín Netanyahu, pero no el sionismo. También puede desaparecer el territorio israelí. No va a desaparecer por eso el Estado, porque es una constitución, un Estado. Un Estado es un conjunto de leyes, de ninguna manera es un territorio. Y sin territorio vivieron durante casi 6.000 años. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pero puede caer el protagonista, o sea, el villano de la película, pero también se puede dirigir. ¿Sionismo por eso? ¿Cómo? ¿Están preparando otro eje?
¿Sería la Argentina? No, no, no. Israel siempre fue una gendarmería británica en, América, en Medio Oriente. Siempre. Es el rol que cumplen y para el cual fueron autorizados. No son un Estado soberano ni por casualidad. Tampoco veo la cuestión de nombrar un primer ministro cuando ellos se hacen la idea de que existió el rey David, que hasta ahora no se pudo probar en ningún lado. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado que tiene un primer ministro o premier es un Estado monárquico. Ellos podrán querer tener un Estado monárquico en alguna parte remota del pasado, pero la realidad es que hasta ahora no hay ninguna prueba de que lo sea. Sus propios arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv dicen que claramente no hay nada que lo pruebe. Entonces la pregunta es: ¿a qué le creemos? Eh, y bien, si desapareciera el Estado de Israel, generarían otro Estado que se llamaría de otra forma. Si desapareciera el territorio israelí y ellos fueran expulsados o eliminados de ahí, no terminaría el judaísmo. La diáspora misma lo reconstruiría dentro de un tiempo. ¿Por qué? Les recordamos a los que nos están viendo que ya fueron expulsados de 109 naciones. O sea, Bueno, la culpa la tienen ellos. digamos, si un Bueno, pueblo, la toda la hermana de historia la película es por algo. todos de 109 naciones, o sea, se viene la nueva expulsión y se viene la nueva toma. Por eso la pregunta es decir, la toma sería Argentina. No les preocupa, no israelitas, a los judíos, que son una tribu de Israel. No les preocupa que los echen. Les preocupa no lograr los objetivos económicos y sociales que quieren. Es más, ¿qué pasó con la Alemania de Hitler? Los declaró extranjeros, les limitó los derechos, el comercio lo podían hacer en algunos rubros y la enseñanza en ninguno, la justicia tampoco, se le quitó los elementos culturales con los cuales ellos podían influenciar a la población y lograr adeptos, y también, de alguna manera, adhesiones. No nos olvidemos que en el caso de Hollywood prácticamente todos los estudios son de ellos. Imponen una costumbre muy importante porque te meten actores y actrices y personajes e historias que son de su colectividad. Uno los analiza, ve los nombres, ve de qué se trata, y son sus costumbres y todo. O sea, lo que están contando su historia y la gente la consume. No es el Eternauta. Entonces, nosotros lo rebautizamos, no es el Eternauta, es el COVID-nauta, porque recordá, Jorge, que la producción esta serie fue producida por Hugo Sigman. Y la producción ejecutiva es de Ricardo Darín, el hombre de las empanadas. O sea, nos reíamos con Alejandro. A nadie le gusta que salen cara. No, porque contábamos la historia de Hugo Sigman, ¿no? ¿Quién es Hugo Sigman? O sea, entonces... Es un hombre que está orden mundial en la parte de vacunas. La ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quería entregar las Malvinas para traer vacunas Pfizer, ¿no? A través de Hugo Sigman. No fue para que la venda Inglaterra. Las podemos fabricar nosotros, pero de todas maneras, el negocio nunca fue ese. El negocio es un pretexto para entregar el territorio. No puede marcar ningún eje en ningún lado. El eje nunca lo puede marcar un país que no es soberano, que es una gendarmería armada en Medio Oriente. Nada más. Muy poderosa, no deja de ser una gendarmería. El estatus de nación libre no la dan las armas. Es más, una nación libre no es independizada, es soberana e independiente. Eso implica que tiene que nombrar un monarca a la fuerza. Porque los que manejan el mundo, de Europa y otros lados, son monarquías. Es más, en el caso particular de Rusia, se ve muy claro que después de la Unión Soviética reflotó hasta el escudo de los zares. Y sí hay un primer ministro, hay imperio ruso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente le han hecho creer que esto terminó. No, los países que dieron la soberanía y la independencia a los países independizados, no le dieron la soberanía territorial y política. Solamente consideraron independientes que no reconocen reyes ni soberanos monárquicos a las personas, a los ciudadanos, y como un derecho en el cual se consideran soberanos sin ser súbditos de ningún rey. Ahora, está muy claro que la declaración de independencia es a ellos a quien se los preguntan y no al país. Entonces, esto está indicando el hecho real de que son pasajeros.